Gracias, Señor, porque hoy tú nos vas a hablar a lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tenemos este gran privilegio de poder reunirnos para buscar de ti, Señor. Gracias. Gracias porque estamos en el lugar donde tú nos has puesto para escuchar tu palabra, para alimentarnos, para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Oramos y te pedimos que podamos, Señor, estar sensibles a tu voz, no solo lo que estamos aquí, sino lo que van a escuchar. Tu preciosa palabra, tu mensaje, Señor, que viene de lo alto. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Qué bendición estar aquí una vez más. Dios les bendiga. Qué lindo poder alabar al Señor, ¿no? ¿Cuántos han experimentado la presencia del Señor? Qué lindo, hermano. Gloria a Dios. Tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso. Amén. Hoy, como saben, tenemos estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en el estudio número 12. Y le puse como título a este mensaje, La Iglesia Perseguida. Hoy no es un mensaje sencillo, es un mensaje duro, fuerte. Pero bueno, el Señor aquí le está hablando a su iglesia. Ya hemos estudiado la primera iglesia. ¿Cuál era, se acuerdan? La iglesia de Éfeso. Muy bien, bien ahí, gloria a Dios. Ahora vamos a estudiar la iglesia de Esmirna. Y vemos que, recuerdan que a 5 iglesias de las 7 el Señor les dice, arrepiéntete. Le habla a la iglesia y le dice, arrepiéntete. Aquí en este caso a esta iglesia no le dice eso, pero justamente porque vemos que es una iglesia que es perseguida y que pasa por cosas muy difíciles. Por eso le puse ese título, ¿no? La iglesia perseguida. Una iglesia que pasa por tribulación. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Apocalipsis 2, versículo 8. Y dice así, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hasta ahí. Hermanos, entonces vemos que esta iglesia, la iglesia de Esmirna, fue una iglesia perseguida. Fue una iglesia perseguida. Ahora, la ciudad de Esmirna estaba a una distancia 80 kilómetros de la iglesia de Éfeso, de la que habíamos al norte, ¿no? De Éfeso. Éfeso estaba más hacia el centro, pero incluso se le llamaba puerto de Asia, porque tenía un puerto, ¿verdad?, excelente en el mar Egeo. El mar Egeo es donde estaba un archipiélago donde había muchas islas. Una de ellas era la isla de Patmos, donde fue Juan ahí, estuvo exiliado en esa isla, ¿no? La iglesia de Esmirna luchaba contra, ¿verdad?, muchos oponentes fuertes. Uno de ellos, ¿no?, había una población judía muy opuesta al cristianismo, ¿verdad?, que actuaba, como dice ahí, como sinagoga de Satanás. Entonces vemos que había oposición de esos judíos, de Satanás, y también había una población de no judíos que ellos eran leales a Roma y apoyaban la adoración al emperador. Ellos eran idólatras, adoraban a todos sus emperadores, ¿se acuerdan? Que estábamos en la época del Imperio Romano. Ahora, la persecución y el sufrimiento era, ¿verdad?, inevitable cuando se vivía en un ambiente así. Es muy fuerte. Esta iglesia fue plantada en un lugar muy, muy difícil. Esmirna fue mundialmente conocida también por su escuela de ciencia y medicina y sus grandes edificios y calles, incluso en aquella época, pavimentadas. Era asombrosa aquella ciudad. Tenía también en el centro de la ciudad una estatua dedicada al dios Baco, que es el dios del placer. También existía en aquel entonces un templo, habían levantado un templo al emperador romano Tiberio, y ahí adoraban a los emperadores, como les digo. Había mucha idolatría. Esta ciudad era muy fiel, pero muy fiel a Roma. Muy fiel a Roma. Los judíos en Esmirna eran muchos y odiaban a los cristianos. Y también incluso fueron de influencia en el gobierno romano
para su persecución. Miren dónde estaban puestos esta iglesia de Esmirna. Ahora, Policarpo fue pastor en el año 155 después de Cristo, y él fue uno de los mártires. En uno de los juegos públicos estaba lleno de gente y una gran multitud comenzó a gritar, mueran los cristianos, maten a Policarpo, y ese día quemaron vivo a Policarpo en una hoguera. Esta ciudad, ¿verdad? En la actualidad se escribe Izmir, ¿no? Y la pueden buscar si quieren, ¿no? Está ahí en Turquía. Es Esmirna, y que significa su nombre mirra. ¿Se acuerdan que ya habíamos estudiado el nombre, los significados de todas las iglesias, ¿no? Ahora, el imperio romano fue un imperio muy grande, fue muy fuerte, incluso tenía muchos emperadores, y a cuál de ellos eran más crueles. Antes que naciera Jesús, ¿se acuerdan que estaba Augusto César? No sé si lo habían escuchado nombrar, en el 63 a.C. Después él estuvo, cuando Jesús nació, fue parte, estuvo en ese imperio, pero cuando Jesús empezó a establecer ¿verdad? A predicar el evangelio, a cumplir con lo que el Señor le mandó a hacer, estaba el emperador Tiberio. Él empezó en el 14 después de Cristo. Después se acuerdan que también estuvo en el 54 Nerón. Nerón fue el que mandó a crucificar a Pablo y también mandó decapitar a Pedro. Cuando estaban estos apóstoles. Después vino el Domiciano, no sé si se acuerdan de Domiciano, en el 96, que fue el que quiso matar a Juan, metiéndolo en una olla de aceite hirviendo, y después, como no pudo matarlo, lo mandó a la isla de Patmos y ahí lo dejó desterrado por un gran tiempo. Ahí es donde Juan recibe esa gran revelación que es la que estamos leyendo ahora. Miren lo que han pasado nuestros hermanos cristianos, ¿verdad? Nuestros hermanos que seguían a Cristo. Después, en el 117, vino Trajano, Marco Aurelio en el 180, Severo en el 211, Maximino en el 238, Decio en el 251, Valeriano en el 260, Aureliano en el 275, Diocleciano en el 305, que ese fue el anteúltimo antes de llegar a Constantino, en el 337. Diocleciano fue el peor de todos. Perseguía a los cristianos hasta abajo de la cama, podríamos decirlo. Destruía todas las iglesias que podía haber, todo lo que era sobre Cristo, él lo mandó a destruir. Incluso fue el que mandó a quemar todos los documentos sagrados que había en aquel entonces. Dijo, quemen todo, no quiero que quede nada. Ese fue el famoso Diocleciano en el 305. Ahora, miren, nuestros hermanos cristianos durante 350 años, estamos hablando de la iglesia primitiva, ¿no? Fueron crucificados, cubiertos con pieles, vivían cubiertos con pieles por todos lados, errantes, quemados como antorchas humanas en las calles, quemados en aceite hirviendo, como habíamos hablado hoy. Los metían en cuartos oscuros, amarrados a cadáveres para que se pudrieran ahí en la cárcel. Eran encadenados y ahí morían de hambre muchas veces. Cuando derribaron el templo, el segundo templo, con todo lo que sacaron de ahí del templo, construyeron el templo que se llama, yo le digo en lo personal, el templo de la muerte, que es el famoso Coliseo romano, donde mandaban a todos nuestros hermanos en Cristo a ser despedazados por los leones, y se divertían con eso. Ahora otros fueron aserrados, otros fueron desmembrados, etcétera, etcétera, etcétera. Se calcula que aproximadamente murieron en ese periodo más de 5 millones de hermanos en Cristo. Es fuerte, ¿no? Vamos a leer Hebreos. Hebreos dice algo, alguna parte de esto, porque es imposible poder describir todo lo que pasó en la iglesia perseguida. Hebreos 11, versículo 36, dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Qué fuerte, ¿no? Ellos prefirieron vivir así, prefirieron esto antes de negar a Cristo.
Ahora, yo me pregunto, ¿y los cristianos del siglo XXI? ¿Cómo viven hoy? Es una risa, ¿no? Cualquier cosita se ofenden y se van. Ay, porque el pastor no me saludó. Se van. Y miren lo que han pasado los hermanos en Cristo. Y mucho más que cosas que no se pueden ni decir acá, porque son muy fuertes. Hermanos que por lo más mínimo se ofenden. Por lo más mínimo. Ay, me dolió lo que me dijo. Si te dolió porque todavía estás vivo, porque tu carne está muy viva, porque el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora, si hace frío no vienen a la iglesia, si hace mucho calor tampoco, si llueve tampoco congregan. Son como de azúcar, en vez de ser la sal, son como de azúcar, se derriten de nada. Por cualquier cosita el mundo se les viene abajo, ¿sí o no? ¿A cuánto le pasa eso? Cualquier cosita, ya el mundo se les viene abajo. Y acabamos de leer algo de lo que pasaron nuestros hermanos durante 350 años y todavía aún hoy la sigue pasando, porque esta iglesia de Esmirna es una iglesia representativa. También hasta ahora hay iglesia de Esmirna que está padeciendo y sufriendo y están matando hermanos nuestros en todas partes del mundo, ¿sí o no? Hay hermanos que tienen vergüenza de hablar de Cristo, que tienen miedo de hablar de Jesús en su trabajo, en su casa, en su familia. Tienen miedo de hablar. Estos hermanos se reunían en catacumbas, se reunían, dice acá, en cuevas, en cavernas. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Hermanos, si acá no hay aire acondicionado, a muchos capaz que ni vienen. Si no hay sillas cómodas, no vienen a la iglesia. Se vive un evangelio light, ¿sí o no? Un evangelio mediocre, un evangelio muy cómodo. Estamos muy cómodos, ¿sí o no? ¿Cuántas veces se les dice, hermano, prediquen la palabra, hermano, busquemos al Señor, no dejen de congregar, busquen al Señor? Estos hermanos dieron su vida por su fe. Estos hermanos dieron su vida con el tal de no negar a Jesucristo, porque amaban al Señor, porque realmente eran cristianos. Esta iglesia permaneció fiel al Señor a pesar de toda la persecución que tuvo y que soportó. Vemos acá que Jesús a esta iglesia no le reprocha nada. ¿Qué le va a reprochar a la iglesia de Esmirna? ¿Qué le va a reprochar? Nada le reprocha a Jesús. Ellos cumplieron con el llamado que el Señor les dio. ¿Todos saben que tenemos un llamado acá? ¿Cuántos tienen llamado acá? A ver, levanten la mano los que tienen llamado de parte de Dios. ¿Qué dicen Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es nuestro llamado. Dice Jesús, y me seréis testigos. Muchos piensan verdad, que venir a la iglesia simplemente, bueno, es para que el Señor le cumpla todos sus deseos, y para allá son salvos, y gloria a Dios, y nada más. No, hermano, la palabra testigo acá significa, en el original, se escribe martureo, y significa mártir. Testigo del Señor es mártir, es pasarla mal. Miren lo que dice Filipenses 1:29. Porque a vosotros, dice, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. ¿Cuántos creen en Jesús? Gloria a Dios. No solo que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Hay que padecer, ¿sí o no? Si nos dijeron, venga Cristo que todo les va a ir bien, venga Cristo que todos sus problemas van a ser solucionados, venga Cristo y pare de sufrir, te mintieron. Te mintieron, porque mismo Jesús lo dijo en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, dice, pero confiad, yo he vencido el mundo. En el mundo tendremos aflicción, pero tenemos que confiar en el Señor, porque Él venció. ¿Cuántos dicen amén? Muchos vienen a Jesús por sus propias necesidades. Y a veces sí, venimos quebrantados, hechos pedazos, que no podemos más porque hemos hecho un desastre con nuestra vida, ¿sí o no? ¿A cuánto le ha pasado eso? Después de hacer todo mal, decir, Señor, toma, acá te dejo mi vida. Arreglámela, por favor, porque no puedo más con esto. Pero muchos vienen para que se le arreglen, y después que se le arreglan, sí, te he visto, no me acuerdo.
Son como aquellos leprosos, que solo uno vino a darle gracias a Dios. ¿Cuántos leprosos hay? Pregunto. Y donde el Señor incluso se demore un poco en cumplir sus deseos, muchos se van y no vienen más. Pero ese es Dios. ¿En qué Dios crees vos? Un Dios que no tiene oído, un Dios que no tiene poder, que no contesta. ¿Cuántas personas he visto en lo largo del camino en el Señor que han venido a la iglesia a buscar un favor de Dios y como Dios no concedió su favor, se fueron y nunca más? Y se alejaron de Dios. Venían por los panes y por los peces, ¿sí o no? Como que Dios tiene que estar a su servicio. Dios es el que es el genio de la lámpara de Aladino, ¿no? Hay que frotarlo un poquito, pedirle un deseo y que Él lo cumpla. No, hermanos, no. Acá no venimos a buscar el Dios que nos dé los favores, venimos a buscar al Dios de los favores. Acá venimos a adorar a Dios. Acá venimos a rendirnos delante de Él. Nos dé o no nos dé. ¿Sí o no? Venimos a servirle, no a ser servidos por Él. Venimos acá a adorarle, no a ser adorados nosotros. ¿Qué nos creemos muchas veces? En Apocalipsis 2, ahí versículo 8, dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, ¿no? Siempre le manda el mensaje al líder de la iglesia en Esmirna. No es que sea la iglesia de Esmirna, estaba en ese lugar que el Señor plantó para que sea ejemplo de nosotros, de cómo es una iglesia que padece persecución. Dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Qué quiere decir con esto? Se refiere a su eternidad. Hoy cantamos, ¿no? ¿Cuántas veces cantamos al Señor? Ahí que eres eterno, el gran yo soy. El que vive por los siglos. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo en Juan 8, versículo 58, que Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy? ¿Se acuerdan? ¿Y cómo puede ser si Abraham vivió en el 1996 antes de Cristo, nació, y murió en el 1821 antes de Cristo? ¿Y cómo Jesús dice acá, antes que Abraham fuese yo soy? Bueno, saquen la cuenta cuántos años vivió Abraham, ¿no? 175 años. Pero Jesús dice, antes que Él sea, yo soy, Él es. Eso está queriendo decir, habla de su eternidad. O sea, miren qué lindo lo que dice acá en Juan 17, 24. Miren, esto es para nosotros, porque nosotros seguimos a un Dios eterno y cuando estamos con el Señor tenemos eternidad gracias a Él. Amén. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, dice, aquellos que me has dado, ¿de qué están hablando? Están hablando de nosotros. Quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. ¿Se acuerdan cuando Juan vio en la isla de Patmos, donde fue desterrado, que decíamos hoy? Cuando Juan escucha la voz de Jesús, cuando él, en Apocalipsis 1, versículo 17, cuando él escucha la voz del Señor, dice que él se da vuelta para verlo a él, y cuando vio a Cristo glorificado, miren lo que dice ahí, cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies, y puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermano, miren lo que dice acá en el versículo 17. Caí como muerto a sus pies. Yo digo, bendita posición esa, ¿no? Nunca estaremos más vivos que cuando estamos muertos a los pies de Jesús. Esa es la mejor posición que podemos tener, a los pies del Señor, como cantábamos hoy, como muertos. Ahora, Jesús es el primero y el último, ¿no? El Dios de toda eternidad, Señor de la eternidad pasada y eternidad futura. Jesús es aquel que está vivo y estuvo muerto y ahora está vivo por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en Juan 11, versículo 25, ¿se acuerdan que Jesús le dijo a Marta que Él mismo era la resurrección? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y la pregunta es, ¿crees esto? ¿Crees esto? Amén. Amén. Esa pregunta es para nosotros. ¿Creemos esto realmente? La victoria que Jesús ganó sobre el pecado y la muerte es una victoria permanente y eterna. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, el diablo no es el señor del infierno. No. Algunos piensan que el diablo tiene poder o que tiene autoridad sobre ¿verdad? O que él determina lo que es la vida y lo que es la muerte, o que él manda. No, hermano, no. Solo Jesús tiene la llave, dice ahí, de la muerte y del Hades. ¿Qué es el Hades? El infierno. ¿Quién tiene las llaves? El Señor. Nunca dejará que el diablo tome esas llaves. Están en sus manos. Amén. En Mateo, mire lo que dice ahí Mateo 10, versículo 28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿dónde? En el infierno. ¿Y ese quién es? Dios. Eso no es el diablo no tiene poder. En Filipenses 1, versículo 22, el apóstol Pablo decía, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Miren qué palabras cortas y fuertes y profundas. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Seguimos a un Cristo y Señor que venció la muerte, hermanos queridos. Qué tremendo esto, ¿no? Cuando uno experimenta y se da cuenta de todo, cuán grande es nuestro Señor. ¿Cómo no podemos a cantarle hoy cuán grande es Dios? Si Él venció, hermanos, tenemos vida gracias a Él. En Juan 5, 24 dice, miren qué lindo, de cierto, o sea, en verdad les digo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué hermoso, hermano. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor nos dio vida porque hemos creído en su palabra. ¿Cuántos han creído en su palabra? Amén. Seguimos en Apocalipsis 2, versículo 9. Dice, Señor, yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemes de lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Habla de un periodo corto. Eso es un dicho popular de aquella época. Por 10 días, o sea, que va a ser corta la prueba. Eso quiere decir, no le busquemos, no seamos tan teólogos en esto, pero es eso. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vemos las palabras, ¿verdad?, de aprobación de Jesucristo a esta iglesia. Esta iglesia estaba pasando por 3 dificultades fuertes. Acá lo nombra, ¿no? Dice tribulaciones, ¿no? Es la primera. Que significa tilipsis, se escribe en el original. Tilipsis, que significa presión de afuera. Eso significa que de afuera van a recibir mucha presión. ¿Cuántos a veces han recibido presión de afuera? ¿Verdad? A veces decimos opresión, ¿no? Pero es así. En Mateo 10, versículo 17 dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. Miren, en sus sinagogas os azotarán. Mire, en la sinagoga, en los lugares donde supuestamente tenían que adorar al Señor, escuchar su palabra, ahí que estaban haciendo, azotando a los cristianos. Ahora, ¿quién los mandaba a hacer eso? Satanás. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. A veces vamos a tener que pasar por cosas, ¿para qué? Para testificar delante del Señor. ¿A quién? A los reyes, a los gobernadores, a los gentiles. Y a veces hay que pasar por lucha por esto. Miren lo que dice en Mateo 24, 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Eso lo dice Jesús, ¿eh? Dice, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y está hablando con respecto a estos tiempos. Lo segundo que vemos acá, que era pobreza. Ellos eran pobres, dice, ¿no? Ellos decían que eran pobres. Muchos de ellos incluso eran pobres
porque muchos eran esclavos también. ¿Se acuerdan cuando se convirtieron a Cristo? Eran esclavos, no tenían nada, por supuesto. ¿Verdad? Otros por la gran persecución que tenían en aquel entonces, lo poco que tenían, lo perdían, hermanos, porque les robaban, los saqueaban y eran pobres. Pero dice que acá Jesús le dice, pero tú eres rico. Hermanos, yo no conozco gente más pobre que aquellos que tienen mucho dinero. ¿Verdad que sí? Pero acá Jesús, a estos que se consideraban pobres, les dice, tú eres rico. Hermanos, hay gente que es muy pobre. Nosotros somos ricos espiritualmente hablando, hermanos. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos esperan moradas celestiales. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Es de los cielos, hermanos, donde hay calles de oro. Hermanos, ¿qué tanto afán por las cosas de este mundo? Estos no eran pobres porque eran vagos, porque hay gente que es pobre porque eran vagos. Hay gente que es pobre porque son atorrantes, ¿sí o no? O porque viven bajo una maldición. Pero acá no, hermano, ellos se consideraban pobres, pero eran ricos. Para Jesús eran ricos. Lo tercero que vemos acá, que ellos, ¿verdad?, pasaban por cárcel. ¿Por qué? Porque las leyes de este mundo, ¿verdad?, la persecución religiosa, que hasta ahora sigue y que va a seguir aún más todavía. Hermanos, en Europa, donde antes habían iglesias, ahora hay muchas mezquitas. Y eso va a seguir en avance y va a haber una gran persecución en todo el mundo. No creamos que nosotros nos vamos a escapar porque estamos acá en Uruguay, como que estamos en una burbuja. Hermanos, no, va a venir grande persecución. Y el diablo utiliza todas esas cosas, los sistemas religiosos, las sectas y también el sistema político. ¿Para qué? Para perseguir a los cristianos. ¿Y por qué nos persiguen? Porque decimos la verdad. Porque hablamos de la verdad, que es Jesucristo. La única verdad absoluta es Él, y por eso nos persiguen. Y eso incluso le pasaron a los primeros hermanos cuando se convirtieron a Cristo, ¿sí o no? ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan predicaban en las calles al pueblo? ¿Qué hicieron? Los agarraron y los metieron en prisión, ¿sí o no? Vamos a leerlo ahí en Hechos 4. Dice, hablando ellos al pueblo. ¿Qué estaban haciendo? Evangelizando, predicando la palabra del Señor. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Vinieron sobre ellos, miren, los sacerdotes, miren, los religiosos, con los jefes de la guardia del pueblo, o sea, con la milicia, ¿no? Con los que, parte del gobierno ahí, ¿no? Con la milicia, miren. Y los saduceos, las sectas. Miren todo lo que se juntó para ir en contra de los hijos de Dios. Dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo no vamos a anunciar eso, hermano? ¿Cómo Pedro y cómo Juan no iban a anunciar que Jesucristo es el que vive y reina por los siglos? ¿Cómo no van a decir lo que él mismo dijo? Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo no van a predicar si ellos mismos lo vieron? Que murió y que al tercer día resucitó. ¿Cómo nosotros no vamos a hablar de este Jesús, aunque nos metan en la cárcel? Dice acá, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde, era muy tarde, ¿no? Era ya muy tarde. Ahora, ¿qué pasó? Cuando ellos cayeron en prisión, los hermanos que se enteraron de eso, ¿qué hicieron? Oraron. Señor, mueve tu mano. ¿Por qué? Porque los iban a matar. Caían en el Imperio Romano en cárcel, todavía metidos por los religiosos, por la secta de los saduceos, y por todo eso, hermanos, porque supuestamente para ellos decían herejías. Los iban a matar, hermanos, y la iglesia oró, intercedió. ¿Qué pasó? ¿Lo soltaron o no lo soltaron? ¿Qué dijo Pedro? ¿A quién tenemos que hacerle caso? ¿A quién tenemos que obedecer? ¿A lo que dicen ustedes o a lo que dice Dios? Pregunto. Y lo soltaron. Hermanos, cuando llegaron a aquel lugar que se juntaron todos los hermanos, miren lo que oraron ellos, de alegría y gozo, ¿no? Hechos 4:29. Y ahora, Señor, miren, orando a ellos. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concédenos, dice, a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras
extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, ellos recibieron aún más presencia de Dios. ¿Y qué hicieron? ¿Tuvieron miedo y se quedaron encerrados en sus casas? ¿Fueron cobardes? ¿No predicaron la palabra? No, hermano. Salieron y siguieron predicando de Jesucristo. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Eres realmente un testigo de Jesús? ¿A cuánto le hablaste esta semana de Jesucristo? Te pregunto. Esta semana te pregunto. ¿A cuánto le hablaste de Cristo? Bueno, este mes, ¿a cuánto le hablaste de Cristo? Bueno, estos 6 meses, ¿a cuánto le hablaste de Cristo? Hermanos, tenemos que hablar de Cristo, tenemos que predicar que Él es la resurrección y la vida, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino es a través de Él. Yo no sé de qué podemos tener miedo si Jesús está con nosotros. En Apocalipsis 2, volvemos, versículo 9, dice, yo conozco tus obras, el Señor conoce tus obras, el Señor conoce tus obras. Yo conozco tus obras y tu tribulación, dice, y pobreza, pero no. Tú eres rico, como decía hoy, y la blasfemia de lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La palabra sinagoga significa lugar de reunión, simple y llanamente, o lugar de asamblea. Significa eso, otra cosa no significa, ¿no? Ahí se reunían los judíos, ¿para qué? Para leer la palabra, ¿no? Pero acá a veces vemos que estos judíos eran sinagoga de Satanás. Ahora, ¿se reunían ahí para qué? ¿Para adorar a quién? A Satanás. Se reunían ahí no para adorar a Dios. Entonces pasa como dice ahí en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso tenemos que tener cuidado nosotros como hijos de Dios de no hablar mal de nadie. No hablar mal de los hermanos. Cuidado. Cierren su boca antes de hablar de un hermano. No hablar mal de otras iglesias. No hablar mal de otros pastores porque a ti no te gusta por lo que sea. Cuidado con andar mintiendo, con andar queriendo incluso hasta humillar a otros hermanos. Cuidado, porque son hermanos en Cristo. Y a veces sin querer nos podemos estar convirtiendo en sinagoga de Satanás. Porque lo que se juntaban ahí era para hablar mal de los hermanos cristianos y perseguirlos y humillarlos. ¿Sí o no? Y una iglesia que pasa esas cosas se está convirtiendo en una sinagoga de Satanás. Podemos estar, incluso como dice en Gálatas 4:29, ¿no? Estar en la carne y en la carne hablar contra los que están en el espíritu. Mira lo que dice acá Gálatas. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora, dice. Así también ahora. Los que andan en la carne, los que no se han convertido, los que vienen a la iglesia quizás y no están todavía convertidos, sino que andan en la carne, hablan en contra de los que están en el espíritu. Y eso pasa hasta el día de hoy. Podemos, ¿verdad?, pasar persecución nosotros como hijos de Dios, podemos pasar traición como hijos de Dios, podemos ser engañados, pero tenemos que seguir adelante, amén. Como iglesia de Cristo. Miren qué hermoso lo que dice Jesús en Mateo 5, versículo 10. Dice el Señor, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por cuanto por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, miren lo que dice ahora, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que a vosotros, y a todos los hermanos. Hoy podemos decir a todos los hermanos que han sido antes que nosotros. Acá Jesús lo está diciendo desde antes que pasara esa gran persecución. Amén, hermanos. ¿Cómo somos nosotros? Bienaventurados cuando nos persiguen. Bienaventurados, ¿qué significa eso? Dichosos, felices. La pregunta es, ¿te pones feliz y alegre cuando te persiguen? ¿Te pones gozoso?
¿Eh? Pablo en la cárcel cuando escribía, hermano, hablaba sobre el gozo y la alegría. Inspiraba en la cárcel a punto de ser degollado, hermano. Un ejemplo. Volvemos a Apocalipsis 2:10. Dice, bueno, acá al último dice, y sé fiel, Apocalipsis 2:10, lo último, ¿no? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En Esmirna se competía mucho, ¿se acuerdan que yo les comenté? Que se competía mucho, hacía mucho deporte y ahí se entregaba una corona de laurel de la victoria. Por eso él pone ese ejemplo. Siempre Jesús pone ejemplo según la costumbre que había en el lugar, ¿verdad? Que es el trofeo para el campeón, para aquel que ganaba la competencia. Y tú y yo estamos compitiendo, ¿sí o no? Estamos peleando, estamos corriendo esa carrera, la carrera de la fe. Y mira acá, no nos va a dar, yo no sé a cuántos han experimentado eso cuando alguien te pone, ¿no? Te pone la medalla, hoy por hoy se da la medalla, ¿no? Ahí hay una que experimentó, le pone, ¿verdad? Una medalla de campeona, que ganaste, de que triunfaste, de que llegaste, de que lo hiciste. Pero acá no es cualquier persona que te va a poner esa corona. ¿Quién va a ser? Jesucristo. Es Jesús mismo que va a ponerte esa corona. Es Jesús mismo que va a decir, llegaste, ganaste, fuiste fiel hasta la muerte. Por eso te voy a dar la corona de la victoria, la corona de la vida. Gloria a Dios, hermano. En Apocalipsis 2, ¿cuántos quieren recibir esa corona? Hermano, dada por mi Señor. Gloria a Dios, hermano. Apocalipsis 2:11 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias, ¿no? La palabra oír ahí, apuntalo, obedecer. El que tiene oído oiga, o sea, obedezca lo que el Espíritu dice en la iglesia. Dice, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Se llama muerte segunda porque viene después de la muerte física. Por supuesto, todos vamos a tener que morir una vez, ¿no? Pero después viene la muerte segunda, que esa es una muerte que nosotros no la vamos a experimentar, los que estamos en Cristo. Los que estamos en Cristo. Porque Él nos va a librar de esa muerte. No vamos a sufrir esa muerte segunda, ¿no? La palabra muerte significa separación, ya sabemos bien. ¿Separación de qué? Del cuerpo. Vamos a estar ausentes del cuerpo, pero presentes en el Señor. Ahora, pero esta muerte segunda, ¿no? Es la separación de Dios, es la separación de Dios del autor de la vida eternamente y para siempre. Y eso es muy triste, hermano. Separarse de Dios, la muerte segunda es estar separado de Dios para siempre. Incluso en Apocalipsis, cuando leemos Apocalipsis vamos a encontrar mucho sobre esta muerte segunda, ¿no? Y es un sinónimo ¿a qué? Al lago de fuego y azufre. Separado de Dios, pero llevado al lago de fuego y azufre. Miren lo que dice Apocalipsis 21, allá está puesto, versículo 8. Pero, miren qué lista. Si hay alguno que está apuntado en esta, o que se nombra acá en esta lista, hermano, arrepentite, por favor, te lo pido. Para que no experimentes esa muerte segunda. Pero los cobardes, y los cobardes pueden ser aquellos que no hablan de Cristo, los cobardes, los incrédulos, acá puede entrar mucha gente, los incrédulos, los que dicen, no, yo no creo en Dios, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras. ¿Cuánta idolatría hay, no? Y los mentirosos. Hermano, qué tremendo. Los mentirosos están dentro de la lista, ¿no? Dice, y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué fuerte, ¿no? Hermanos, que no nos pase esto. Gloria a Dios que Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios, hermano. Y qué hermoso es saber que tenemos promesas para los hijos de Dios, para aquellos que están cumpliendo con la voluntad del Señor, para aquellos que aman al Señor. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Realmente aman al Señor? Si realmente amas a Dios, mira, vamos a terminar con esto. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fuimos hechos imagen, ¿de quién? De su Hijo Jesucristo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Hermano, yo leo esto y digo, wow, Señor, gracias. Gracias, Señor. Versículo 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Decí conmigo, ¿quién contra nosotros, hermano? ¿Quién podrá hacernos frente a nosotros? Si Dios es por nosotros. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, dice acá. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y dice, ¿tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que morir. ¿Por quién? ¿Por causa de quién? De ti, Señor. Somos muertos todo el tiempo. Somos cortados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué hermosa palabra, hermanos queridos. Qué hermosas promesas para los que vencieren. Nosotros vamos a vencer, dice Jesús, el que venciere. Al que venciere. Y Jesús dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y ese es Jesucristo. Amén. Vamos a orar, darle gracias a Dios por esta su palabra, por este estudio del libro de Apocalipsis. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos vida y tenemos salvación, Señor. Te pedimos que nos ayudes a poder serte fieles hasta la muerte, Señor. Gracias te damos por las promesas, Señor. Gracias porque sabemos que aquellos que hemos creído en ti no pasaremos por esta segunda muerte. Porque lo que hemos muerto para Cristo tenemos vida eterna y tenemos salvación. Gracias por saber que tú eres la vida, que a través de ti hay esperanza y hay salvación. Y si hay alguien que está escuchando a través de la radio, a través de internet, a través de la pantalla, a través de la televisión, hoy es el día que puedas decirle al Señor, Señor, yo no quiero experimentar esa muerte segunda. No quiero ir al lago de fuego o de azufre, sino que quiero estar contigo en la eternidad, en el paraíso, en el cielo nuevo y la tierra nueva, disfrutando y gozándome en tu presencia. Por eso hoy te acepto como mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento. Y gracias porque ahora sé que tú eres la resurrección y la vida. Y porque he creído en ti, tengo vida eterna. Porque lo creo en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Y todos decimos, amén y amén. Gloria a Dios. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.